Ok, amados hermanos, Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a estos estudios bíblicos. Hoy, como todos saben, hoy corresponde seguir estudiando, continuar estudiando el libro de Génesis con nuestro hermano Roberto Miranda, que va a ser el que va a estar dando este estudio. Hoy corresponde empezar a ver el capítulo 21, el nacimiento de Isaac, y bueno, por ahí todo lo que sucedió con Isaac, Abraham, Sara en todo ese tiempo. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre el capítulo 20, que fue lo que vimos la semana pasada, y trata sobre Abraham cuando visita el Negev o la tierra del Negev. Dice que acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Fíjese que él cuando llega ahí a Gerar, a esa tierra, él teme por su vida, porque Sara era una mujer bonita, hermosa, y entonces él decía, bueno, me van a matar por causa de ella, porque esta gente no es temerosa de Dios, es lo que pensaba él. Y como yo pensaba que ellos no eran temerosos de Dios, entonces le dice a ella, que fue lo que convinieron antes de salir, ¿verdad? Que donde llegaran, le dijeran a las personas que eran hermanos, aunque realmente sí eran hermanos del mismo padre, pero de diferentes madres. Y Abimelech, fíjese que la toma como mujer, como mujer. Y dice que Dios se le aparece en sueños a Abimelech y le dice, esa mujer que has tomado como esposa, no es tu mujer, ella tiene marido. Y ahí es cuando Abimelech se da cuenta de que ella no era hermana realmente de Abraham, sino que era su esposa. El versículo 5, el versículo 4, perdón, dice las consecuencias de lo que le iba a pasar a Abimelech por haber tomado una mujer que era casada, que no le correspondía tomar. Dice más, Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, él dice, yo soy inocente. Si yo hubiera sabido que ella era su mujer, yo jamás lo hubiera tomado. Yo soy inocente, o sea, matarás al inocente. Realmente fue sin culpa que yo lo hice. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Fíjese que él no se llegó a ella, según lo que dice el texto. Él no se llegó a ella, o sea, no llegó a tener relaciones con ella, y dice que fue porque Dios no lo permitió. O sea, Dios no permitió que él pecara contra Dios, y no permitió que él se llegara a ella. Porque si lo hubiera hecho, hubiera pecado, porque era una mujer casada, aunque él no lo sabía. Versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces devuelve la mujer a su marido. Y él es profeta. Fíjese que Abraham era un profeta, según lo que dice Dios aquí en sueños a Abimelech. Y él orará por ti. Ahora, ¿quién era el responsable de que haya pasado esto? El responsable era Abraham y su esposa Sara. Porque si ellos desde un principio hubieran confiado en Dios, porque Dios ya tenía un plan para ellos, y eso se lo había declarado, que en ellos sería bendita todas las naciones, que ellos serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar, en multitud. Si ellos hubieran confiado en Dios, que las promesas de Dios se iban a cumplir, ellos tenían que confiar que Dios los iba a cuidar siempre, así como Dios cuidó a Sara de que no llegara a tener relaciones con Abimelech, o Abimelech no tuviera relaciones con ella. Pero él fue el que dijo, es mi hermana, y ella dijo, es mi hermano. O sea, realmente el que cometió un error fue Abraham. Pero fíjese que Dios, a pesar de eso, de que Abraham cometió un error, Dios todavía le dice a Abimelech, él es profeta y va a orar por ti. O sea, Dios iba a escuchar la oración de Abraham, ¿verdad? Por, por, por lo que había sucedido, por lo que había sucedido. Sin él tener culpa, sin que Abimelech tuviera culpa, porque realmente no la tuvo. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho?
¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que debiste hacer, has hecho conmigo. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Claro, y aquí se lo está sacando en cara a Abimelech. Dice, mira, lo que no debiste haber hecho, lo hiciste conmigo. Y fue mentir, porque Abraham mintió, Sara mintió, diciendo que eran hermanos. Aunque sí eran hermanos, era una medio mentira, pero sabemos que era una mentira completa porque la intención de ellos no era nunca darse a conocer como esposos para que Abraham pudiera conservar su vida. Posiblemente Abraham estaba tratando de ayudar a Dios, como lo hizo también con su primer hijo, con la esclava, ¿verdad? Con, cuando Agar y Ismael, cuando él se acuesta con Agar y tiene a Ismael, porque Dios le había prometido descendencia y Sara era estéril y ya de una avanzada edad, y él trató de ayudar a Dios, o Sara trató de ayudar a Dios teniendo descendencia. A lo mejor como Dios le había prometido a él que de él haría una gran nación, él quería preservar su vida y no quería que lo fueran a matar, entonces él trataba de preservar su vida de esta manera. Pensaba que Abimelech era una persona que no era temerosa de Dios y aquí se demuestra que sí era temeroso de Dios, porque Dios le habló en sueños. Él podía haber dicho, fue un sueño, quién sabe si es verdad, pero Abimelech tomó en cuenta muy en serio el sueño que tuvo, esta revelación que tuvo en sueños, y corrigió lo malo que había hecho, pero le dijo a Abraham, ¿por qué hiciste eso conmigo? O sea, lo que no tenías que haber hecho, lo hiciste conmigo. Y fue mentira acerca de su esposa diciendo que era su hermana. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, ¿qué pensabas? O sea, ¿qué estabas pensando? Y sabemos lo que estaba pensando. Él tenía miedo. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y ese era el temor que tenía Abraham. Ciertamente no hay temor de Dios aquí. O sea, ellos a lo mejor no tenían temor de Dios, pero sí vemos que sí había temor de Dios, a pesar de que aunque el pueblo gentil, el pueblo judío todavía no existía en este tiempo, sino que ya Abraham había sido llamado para la misión que Dios tenía para él. Pero era gente que adoraban dioses ajenos, dioses que no eran verdaderos, pero sí había temor de Dios en él. Y Abraham lo que pensó fue eso, me matarán a mí por causa de mi mujer. Y él quería preservar su vida. Él sacrificaba a su mujer para preservar su vida. Fue más o menos lo que hizo Lot, o lo que quería hacer Lot con sus hijas para preservar la vida de los ángeles. Tomen a mis hijas, que son vírgenes, pero no le hagan nada a estos hombres, estos varones que llegaron a mi casa. Y a la verdad, dice el versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, él quiso justificarse diciendo, no mentí, o sea, no fue mentira, pero realmente estaba mintiendo, porque aunque era hija de su padre, mas no hija de su madre, ellos eran hermanos, pero eran esposos. Él jamás podía presentar a esa mujer que andaba con él como su hermana, tenía que presentarla como su mujer, como su esposa. Es lo lógico, pues, porque ya se habían casado. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, o sea, fue un pacto que hizo él con su esposa. Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde llegaremos, digas de mí, mi hermano es. O sea, vas a hacer esto por mí. Vas a hacer esto por mí. O sea, es un pacto que hizo. Y ella lo aceptó. O sea, eso pudo haberle traído consecuencias a ella y a él. O sea, ¿cómo se iba a sentir Abraham entregando su mujer a otro hombre? ¿O cómo se podía sentir un hombre casado entregando a su esposa a otro hombre para evitar que te sacrifiquen a ti? No sé, o sea, yo pienso que a Abraham lo que le estaba pasando por la cabeza era eso, las promesas que Dios le había hecho y él quería preservar su vida, aunque tuviera que entregar a su esposa a otro hombre. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. O sea, no solamente le devolvió a su mujer, sino que también le dio ovejas y vacas y siervos y siervas. O sea, le dio varios regalos para él. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. O sea, más bien, cuando Dios le dice, este es un profeta y él va a orar por ti, Abimelech empezó a ver a Abraham de otra manera.
lo vio como un siervo de Dios. Por eso lo quiso, no exaltar, pero sí lo quiso recompensar con ovejas, vacas, y siervos y siervas. O sea, quiso ayudarlo. Y no solamente le dio el ganado y los siervos y las siervas, sino que también le dio la tierra que él quisiera. O sea, escoge lo que tú quieras. O sea, habita donde bien te parezca. O sea, donde tú quieras, puedes habitar. O sea, le dio la libertad para que él hiciera y escogiera lo que él quisiera. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para que todos, así fue vindicado y para con todos. Él es un velo, o sea, un velo tapaba para que nadie viera. O sea, nadie podía verla a ella como una mujer soltera. O sea, ya ella era casada y todos tenían que respetarla como mujer casada. Fíjese que él no solamente le dio el ganado o las ovejas y las vacas a Abraham, sino que también le dio 1000 monedas de plata. Le dio 1000 monedas de plata y le dice a tu hermano, porque él mismo se identificó como hermano de ella por ser hijo del mismo padre, pero realmente eran esposos. Así fue vindicada. O sea, la orden es, él es un velo para ti. O sea, él te tapa, nadie te puede ver porque eres mujer casada y él es el marido. Y él es el marido, por tanto, nadie se puede acercar a ella. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Fíjense que Abraham oró a Dios. O sea, Dios podía haber hecho este milagro o estas curaciones milagrosas a Abimelech y a su mujer, ¿verdad? Sin necesidad que Abraham orase. Pero fíjese que Dios le dijo a Abimelech, él va a orar por ti. Entonces la oración es necesaria. Dios siempre va a hacer su voluntad, pero nosotros tenemos que interceder, ¿verdad? Mediante la oración para que Dios haga su voluntad. Y es lo que hizo Dios con Abimelech cuando Abraham oró. A veces decimos, ¿por qué vamos a orar si Dios al final va a hacer su voluntad? Bueno, porque Dios quiere que le pidamos. Dios quiere porque el hecho de que oremos a Dios significa que tenemos confianza en Dios. Cuando yo no oro a Dios es porque no tengo confianza de que Dios me pueda dar y otorgar lo que yo espero que me dé. Dejamos de confiar en Dios. Cuando yo pongo mis súplicas y las oraciones a Dios, es porque confío que Él me puede dar lo que yo necesito. Confío en Él, pongo mi confianza en Él y eso significa fe. Y lo que Dios espera de nosotros es que tengamos fe. Y Abraham tenía fe. A pesar de que fallaba, a pesar de que cometía errores, a pesar de que mintió, ya con esta ocasión ya son 2 veces que miente, él confiaba en Dios y él creía en Dios y tenía fe en Dios. Su fe fue creciendo. A medida que fue avanzando el tiempo, su fe fue creciendo, pero él confiaba en Dios. Y fíjese que él oró por Abimelech, a pesar de que el culpable había sido Abraham al final de todo, oró por Abimelech y él sanó, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijas, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Cuánto tiempo estuvo Sara en casa de Abimelech? Aparentemente tuvo un buen tiempo, porque Dios cerró la matriz de la casa de Abimelech, de las mujeres de Abimelech, o de la mujer de Abimelech, por el tiempo que él tuvo con Sara en su casa. Dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y eso sucedió porque ella estaba con Abimelech. O sea, él la había tomado como mujer. Entonces, Abraham tuvo que orar a Dios, tuvo que pedirle a Dios por Abimelech, tuvo que interceder por ellos ante Dios para que Dios los sanara de este mal que tenían. No sabemos qué enfermedad tenía Abimelech, porque aquí dice Dios sanó a Abimelech y a su mujer. No sabemos qué enfermedad tenía Abimelech, pero aparentemente él también estaba sufriendo como consecuencia de haber tomado a la mujer de Abraham, a Sara, como su esposa. ¿Preguntas o comentarios? Se lo pueden hacer a nuestro hermano Roberto Miranda. Yo tengo una pregunta, perdone, no entendí bien quizás. Eh, o sea, él la tomó como mujer, pero no como mujer, solo en el papel, ¿no? Pero no se acostó con él.
No, nunca se acostó con ella. Él nunca se acostó con ella. Ah, ok, menos mal. Porque Dios no lo permitió, según lo que dice el texto. Dios no permitió que él pecara contra Dios acostándose con una mujer que era casada. O sea, no la conoció. Dice el versículo 4, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Abimelech no se había llegado a ella. Fíjese el versículo 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Quién no permitió que la tocase? Dios, para que Abimelech no pecara contra Dios. Entonces Dios no permitió que él la tocara. O sea que ella estuvo un tiempo en casa de Abimelech. Él tuvo oportunidad de poder tomarla como mujer, pero Dios no lo permitió. ¿De qué manera no lo permitió? No sabemos porque Dios no lo dice, pero Dios no permitió que él la tocase. Al mejor la enfermedad que tenía Abimelech no permitió que él pudiera tener relaciones con ella. A lo mejor se sentía mal, quién sabe qué enfermedad tenía, pero que al final Dios lo sanó para que él no tocase a Sara. Entiendo, muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo tengo otra. Dice Anita, dígame. Bueno, es corta. Sabemos, por ejemplo, o sea, Abraham habló mentira a Dios, ¿verdad? Entonces, él No a sufrió Dios, alguna, él no habló mentira a Dios, él habló mentira a Abimelech, que era el rey de Gerar. bueno, pero, exacto, pero mentir es pecado. Claro, claro. Entonces, yo quiero saber si Dios lo castigó a Abraham por eso. No, no. ¿Y por qué no? Porque a David sí lo castigó con todo lo que ha hecho. Eh, No dice nada la palabra que lo castigó. no dice que Abraham haya sido castigado por haber hecho eso. Es que no solamente lo hizo Abraham, después vemos que sus hijos también tuvieron, vemos el caso de Jacobo con Esaú, la esposa, mentirle al papá para obtener la bendición. O sea, hay muchas cosas que suceden. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. Dios tenía un plan. Desde la fundación, desde ante la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan. Y Dios escogió personas como Abraham, que fue el primero que Dios elige, para que de él se cumplieran las promesas o el plan que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Y el plan que Dios había establecido era establecimiento de la iglesia, o sea, que Jesucristo viniera al mundo, muriera por nuestros pecados y se estableciera lo que es el reino de Dios acá en el mundo y pudiéramos tener acceso a él. Entonces Dios tenía que usar estos hombres como Abraham para que se cumpliera. Y Dios fue dirigiendo los pasos de Abraham en crecimiento de fe, se pudiera cumplir. Pero claro, Abraham siempre cometió errores. Todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros cometemos pecados a diario, de pensamiento, de obra, de omisión. Pero siempre cometemos pecados. Pero Dios siempre nos va a perdonar cuando reconocemos nuestros pecados, según lo que dice la Biblia. Pero en este caso, Abraham aquí no dice que él haya pedido perdón a Dios por el pecado de haber mentido a Abimelech. Y no solamente a Abimelech, cuando estaba en Egipto también hizo lo mismo. También dijo que era su hermana. Pero, pero sabemos que Dios tenía un plan para Abraham y ya se lo había declarado, se lo había dicho. Y Dios tenía que seguir con ese plan de Abraham y Dios lo tenía protegido. David pecó contra Dios, pero David también se arrepintió del pecado que había cometido, porque el pecado más grave o el pecado grave que él cometió fue cuando estuvo con Betsabé y mandó a matar a Urías, al esposo de Betsabé, y todo ese que se formó, pero él tuvo un arrepentimiento, pero igual eso trajo consecuencias de lo que él había hecho, que fue la muerte de su primer hijo, el hijo que iba a tener con Betsabé, fue una consecuencia. Igual que el hecho de que haya derramado tanta sangre, también fue él tuvo también consecuencias de eso, que fue que Dios no le permitió que hiciera el templo, porque él era un hombre de guerra. Pero Dios siempre lo ponía a él como ejemplo. Él siempre, cuando vemos los reyes, ya cuando empecemos a ver los reyes de Israel, los reyes de Judá, siempre vemos a Dios hablando de David. Dice, por amor a mi siervo David. Siempre por amor a mi siervo David, a pesar de que él cometió errores graves, o sea, en su vida, en el mundo. Y todos nosotros como seres humanos vamos a cometer errores siempre.
Y por eso Dios no nos va a condenar cuando nos reconocemos, cuando reconocemos la falta. Y vemos que Abraham empezó a crecer en fe. Él tenía fe en Dios y él quería hacer la voluntad de Dios. Él deseaba hacer la voluntad de Dios. Y él, cuando Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, una tierra que te mostraré, él salió, él confió en Dios, él creyó en Dios. Y Dios lo que espera en nosotros es eso, confianza y fe. Y vemos que Abraham fue creciendo en fe. Cuando veamos el nacimiento de Isaac, cómo Dios le promete que él iba a tener un hijo de Isaac, de su esposa Sara, ¿verdad? Nació Isaac, y después que Isaac tiene cierta edad, lo manda a sacrificar y Abraham simplemente obedece, sin replicar, sin preguntar por qué. Entonces vemos a Abraham creciendo en fe, creciendo en confianza en Dios. Y es lo que Dios espera de nosotros. Si yo peco, es como el caso de Judas y de Pedro. El apóstol Pedro pecó porque el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Y no solamente lo negó, sino que maldijo y todo, con maldición. Negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro dice que lloró amargamente después que se acordó de lo que Jesús le había dicho, que antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Dice, lloró amargamente. Pero Judas, ¿qué hizo? Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando vio que él era condenado, fue arrepentido a devolver las monedas, las devolvió, pero no lloró amargamente, sino que fue y se ahorcó. Y el problema que pasa con muchos de nosotros es eso, que pecamos y en vez de llorar amargamente y pedirle perdón a Dios y seguir en el camino de Dios, vamos y nos ahorcamos. No físicamente, sino espiritualmente. O sea, decidimos ir al mundo porque pensamos que no servimos para nada, que yo siempre peco y Dios a mí no me quiere, o yo no sirvo para esto. O sea, Dios espera que sigamos adelante siempre. Y es lo que hizo Abraham, lo que hizo David y lo que hicieron todos estos hombres de la fe, ¿verdad? Siguieron adelante, a pesar de los errores, a pesar de los pecados que cometían, ellos seguían adelante en el camino de Dios. Y Dios espera eso de nosotros también, que vamos a cometer errores, que vamos a fallar, pero Dios quiere que sigamos adelante, reconociendo eso, que somos pecadores, que cometemos pecado, que todos los días le fallamos a Dios, pero que queremos estar con Él y vivimos la vida con esa esperanza de vivir con Dios eternamente. Amén. El hermano Joel Guerrero tiene la mano levantada. ¿Está bien, Tiziana? La explicación, o hablé mucho. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Joel. hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Es muy interesante la pregunta que hace la hermana, ¿no? ¿Por qué Dios no lo castigó? Y muy buena la disertación que haces tú, por supuesto. En resumen, a veces el castigo no lo recibo yo. A veces el castigo lo reciben quienes están a mi alrededor. A veces por culpa de mi pecado, mi esposa se enferma. Por culpa de mi pecado, mis hijos tienen un accidente. Por culpa de mi pecado, X. O sea, así como uno es espejo de las bendiciones, también es espejo de las maldiciones. O sea, cuando uno uno llega, lo bueno, lo malo, permea lo que está alrededor. Abimelech se da cuenta de eso, ¿no? A través del sueño que tuvo de Dios. Y con el regaño que le mete a Abimelech, ya es suficiente el harta de conciencia que está en Abraham, que Abimelech lo enfrenta, como decimos en Venezuela, lo carea. Y Abimelech le dice, ¿no? Oye, pero ¿por qué has hecho todo eso? ¿No? Entonces Abimelech, levantándose mañana, llamó a todos sus siervos y le dijo estas palabras a los oídos de todos ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Qué pequé yo contra ti? ¿Ok? Entonces, ¿por qué el vientre de las mujeres, de los esposos de Gerar estaba encerrado? Por culpa de una mentira, por culpa de un pecado, por consecuencia de una acción equívoca del temor humano, del temor. Eso es consecuencia. ¿Qué le dice Dios a Abimelech? El hombre es profeta y va por ti. Pero para que Dios
de Abraham. No era porque él era su amigo, no era porque él era lo más pesado, sino porque había un arrepentimiento genuino en Abraham. Oye, lo que yo hice, No se suponiendo una le oye, conversación entre hermano, Abraham. no se le Joel, oye. te está fallando el internet. Creo que te está fallando el internet, que no se escucha bien. Sí, está fallando. Sí. Bueno, Ahorita entonces, la idea, sí, la idea en general es que si Abraham oró por Abimelech, es porque en su corazón había un arrepentimiento genuino, un reconocimiento genuino del pecado, y era la única forma de que la oración llegara a los pies, llegara a los oídos de Dios, y a su vez pudiera Dios responderla. Si no, no hubiese existido respuesta de parte de Dios. Bueno, hermanos, ese era el comentario. Gracias, Joel. Dios te bendiga. Ahora con nuestro hermano Roberto. Vamos a dejarlo que hable porque él estudió. Nelly. Ah, Nelly, la hermana Nelly. Ah, sí, tiene la mano levantada, no lo había visto, hermano. Disculpe. Bueno, buenas tardes con todos, hermanitos. Yo tengo una curiosidad de que... Bueno, que Abraham no era la primera vez que le decía a Sara que mienta que es su mujer, porque cuando entró a Egipto también lo hizo de la misma manera, pero ahí en cambio me recordé esto, lo que preguntó la hermana Tiziana, de que por qué no castigó a Abraham. Y ahí en cambio en Egipto, en el 12, en el capítulo 12, versículo 12 al 17 nos habla de la mentira que le dijo que diga a Sara. Le dice en el versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y ahí en cambio Dios castigó al faraón cuando la quiso tomar por esposa. Entonces ahí hay un largo trecho de que en cambio acá en el capítulo 20, vuelta Abraham oró a Dios y intercedió por Abimelech. Hay mucha diferencia. Esa es mi curiosidad. Gracias. ¿Pero tiene alguna pregunta o...? Lisbeth, puedes hacer tu pregunta o tu comentario. Se quedó dormida Lisbeth. Se le entumeció, ¿no? Tiene la mano entumecida ya. No puede ser. ok, Bueno, sí. bueno, antes de seguir adelante, no nos olvidemos de que la ley no estaba escrita. Dios siempre ha tenido una ley, pero no se la comunica a la gente a no ser que le pregunten, ¿no? Entonces nosotros vemos que cuando Abraham o cualquiera de los hombres de los patriarcas consulta con Dios, Dios les dice lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Son gente que lo hace en forma de obediencia, pero hay ciertas cosas que no consultaron y lo hacían mal. Y entonces eso es lo que primero que tenemos que ver. También en el asunto de por qué Abimelech no se había acercado a ella, posiblemente sería claro, por la intervención de Dios, porque Dios es todopoderoso, pero si hemos estudiado el libro de Esther, sabemos que cuando una persona era elegida para ser la mujer de un rey, tenía 12 meses de preparación antes de que la conociera. O sea, la tenían que preparar y embellecer durante 12 meses. Y Esther era muy bonita, pero Sara ya tenía 75 años, seguramente necesitaba o más, ¿verdad? Necesitaba más preparación. Digo yo, no sé, para que fuera agradable al rey, ¿no?
Pero la cosa es que quizá por eso, o sea, las circunstancias de que Dios está trabajando son así. En el sermón de Atenas, el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Entonces está hablando de que ahora la justicia de Dios está perfectamente representada, ¿verdad? En el Evangelio, y hay de aquel que no obedezca. Ahora sí, no hay perdón porque todo está escrito, quedó bien. Y cuando David peca, también ya estaba escrito en los 10 mandamientos, en las piedras, ¿verdad? Dios ya había dado una ley que se tenía que obedecer y él había desobedecido esa ley, asesinando y cometiendo adulterio, habiendo forma legal de hacer las cosas. Y aunque la ley era totalmente diferente a la ley de ahora, pero era una ley que se tenía que obedecer. Quizás eso ayuda a entender qué es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué aprendemos de Dios? Antes de seguir al 21, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué atributos le podemos dar a Dios según el versículo 20 que hemos leído? ¿Cómo es Dios? Denme 3 o 4 atributos de él. Justo, misericordioso. Justo y misericordioso, ¿sí? Fíjate, que al mismo tiempo, ¿no? Porque parece que uno no va con el otro, ¿no? Pero es que es así. Considerar la bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? Severo Dice en también. Romanos 11:22, ¿verdad? Dios es de esa manera, eso es una cosa maravillosa de parte de Él, ¿verdad? Y mientras más conocemos a Dios, más sabemos cómo actuar y qué es lo que debemos hacer y qué forma debemos hacer. ¿Qué lección aprendemos nosotros de esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos esta lección del capítulo 20 a nuestra vida? ¿Qué es lo que te golpea a ti de lo que estás leyendo aquí? Bueno, buenas tardes a todos. Yo pienso que en este caso Abraham no se, o Dios no ejerce un castigo contra él porque Dios pesa los corazones y ve las intenciones del mismo. Porque cuando Abimelech le pregunta que por qué Abraham le miente, ¿no? Pero fíjese lo que pensaba y que tenemos que ponernos en los zapatos de Abraham. Era un extranjero, le estaba dependiendo totalmente de Dios. Desde que salió de su tierra y su parentela, era forastero. Eh, y él le dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios. Ya por ahí Dios está viendo, ok, no está buscando su bienestar, está pensando en que en esta tierra, en esta familia, en esta casa, en este pueblo, en esta nación, no hay temor de Dios. Y me matarán por causa de mi mujer. Y luego dice otra cosa, y a la verdad también es mi hermano. O sea, él en su corazón también ve a Sara como su hermana. Entonces son dos pensamientos que Dios los está viendo, además de que Dios está con Noé, perdón, con Abraham, está su favor con él, y lo sale, ¿no? Y el juicio viene sobre Abimelech, y por eso él se enferma y su casa estaba, su matriz completamente cerrada, no podían dar a luz, ¿no? Las mujeres que estaban allí. Entonces, no con esto quiero decir que vamos a andar mintiendo, ¿no? Sino simplemente, como explicaba también el hermano Agustín, nosotros pecamos porque estamos en un cuerpo de carne, y no es que lo hacemos con toda la intención, muchas veces se nos sale, pues se nos brota por la carne, pues. Pero si Dios ve que nuestro corazón se contricta, se arrepiente, se humilla y vuelve a Dios, pues Dios ve eso, ¿no? Y nos perdona. Y pienso que ese fue el caso con Abraham. Él en su corazón, eso es lo que él estaba pensando. Dice, ¿qué pensaba? Bueno, ¿qué pensé yo? Bueno, que aquí no había temor de Dios y a la verdad ella es mi hermana.
Entonces, Dios vio eso pues, en su corazón, que él no estaba haciéndolo por desobedecer a Dios. Y no era falta de fe, era que también estaba en una posición de extranjero, de forastero, de que tenía que darle de comer a sus animales, a su esposa, y quién sabe cuántas otras penurias tiene uno así pues como forastero, ¿verdad? Como lo explicaba Pablo también, que fue náufrago, pasó hambre, supo estar en abundancia y en escasez. Amén. Gracias. Ok. Gracias, Lisbeth. Ok, ¿alguien más quiere opinar? ¿Qué más aprendemos de Dios? Si no, vamos a seguir adelante. Vamos al capítulo 21. Vamos a leer el 21. Hay hay tres eventos principales. Muy sencillos, pero podemos sacar mucha carne de ahí. Apenas estamos empezando la lección, entonces. ¿Quién nos lee el capítulo 21 completito, por favor? Voy a leerlo, mi amado hermano. Completo, hermano. Adelante. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo? ¿A hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán
y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé ese pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Gracias, Alex. Es un capítulo bien sencillo y son 3 eventos primordiales los que vemos, quizá 4 dependiendo de cómo lo miremos. Y el primero, obviamente, es el nacimiento de Isaac, conforme a la promesa. Han pasado más o menos de 13 a 14 años desde que se hizo la promesa, después de que nació Ismael. Porque dice ya en el capítulo donde nació Ismael que Abraham tenía 84 años, 86 años, y ahorita aquí ya tiene cerca de los 100. Entonces, tomemos en cuenta eso, que las promesas de Dios, imagínense esperar 16 años a que se cumpla la promesa. No es cualquier cosa. Dios está probando nuestra fe siempre. Siempre, porque uno quiere a veces las cosas de inmediato y en los tiempos oportunos. Dios nos ayuda oportunamente cuando nosotros lo más lo necesitamos, y es cuando tiene que ser. Y mientras más tiempo pasa, más va a ser la fe incrementada, tanto por la paciencia de esperar, como también el hecho de que cada vez se ve más imposible que se pueda lograr lo que Dios ha prometido que se va a lograr. Porque cada vez Sara se hace más vieja y Abraham también. Y sin embargo, aquí está pasando lo que tiene que pasar, ¿verdad? Ponle su nombre de Isaac, como le dijo Dios que le hiciera, que ya sabemos que quiere decir risa. Y Abraham cumple al pie de la letra el pacto, la señal del pacto, que es la circuncisión, circuncidando a Isaac al 8º día, ¿verdad? Y Sara está feliz de la vida por lo que ha pasado. Pero inmediatamente después de eso empiezan los problemas, ¿no? El problema empieza con Agar y Ismael, el hijo que ya tiene unos 13 años o 14 años, se está burlando del pequeño, de Isaac, y eso enoja a mamá bastante, ¿verdad? Y como decíamos en la clase del sábado, cuando mamá está contenta, la casa está contenta. Entonces hay que contentar a mamá. Y Dios le dice a Abraham, increíble, porque siempre pensamos que la mujer se debe someter al marido, pero aquí estamos viendo que se cumple lo que dice Efesios 5:21, someteos unos a otros, hablando del matrimonio. Someteos unos a otros en el Señor, ¿verdad? En el Señor. Y entonces Jehová le manda, le dice a Abraham: tú préstale atención a tu mujer. Y haz lo que ella está diciendo, punto. Aunque no te guste. Y claro, no le gusta porque pues él es el papá de ese muchacho y no le gusta la idea de tener que sacarlo de la casa. Pero también vemos que Dios le va a ayudar a él de todos modos y le bendice a pesar
de la situación, ¿verdad? O sea, no le va a dar, no le va a bendecir con la herencia y de la promesa ni nada de eso, pero sí le va a dar familia, le va a dar posteridad y población y todo lo demás que dice aquí. Y lo va a cuidar inclusive en el desierto, en el hambre y todo, él provee, Dios nos muestra otra vez que provee para eso. Luego en el versículo 22, vemos que en la relación de lo que acabamos de ver entre Abimelech y Abraham no se ha detrimentado, sino porque acuérdense que Abimelech le dio todo este dinero y ayuda y apoyo, y le dijo, puedes quedarte aquí en la tierra, tú escoge dónde quieres quedarte. Le tenía miedo, le tenía respeto a Abraham. Y tal es así que aquí en el versículo 22 llega con Abraham junto con su jefe de su ejército, Ficol, le dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Fíjate lo que reconoce Abimelech de Abraham. Dios está contigo en todo lo que haces. O sea, tiene temor de Dios también a Abimelech. Y entonces, sin embargo, él quiere protección. Todavía tiene miedo de que lo ataquen. Acuérdate que su relación inicial con Abraham llegó al punto en que Jehová le dijo a Abimelech, si tocas a esa mujer estás muerto. O sea, aquí se te acabó la vida, ¿verdad? Si tú eres hombre muerto a razón de la mujer que has tomado, pues está casado. O sea que tenía temor de Dios, tenía temor de Dios. Entonces le dice, júrame que no obrarás falsamente. O sea, no vas a contar ninguna cosa falsa otra vez, no me vas a meter en esos problemas, ni conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi Hermano, posteridad. Sí, pero, sí, hermano. sí, solo que tengo una pequeña observación ahí, pero Sí. no sino de un poquito atrás. Y haciendo relación con lo que pasó con Abraham, tuvo que orar por Abimelech, va. Entonces aquí me parece de que a pesar de que Dios habló directamente con Abimelech, no, pero era Abraham el que tenía el que prácticamente es que escuchaba a Dios. Es bien importante esto, a ver que entonces porque estaba relacionándolo con aquel texto que dice Dios no escucha al pecador. Y esto en relación, hermano, porque hay muchas personas que porque son de un grupo religioso creen que Dios los escucha, pero ellos no van a ser escuchados, van a estar igualitas a ese rey que no lo escuchaba, o sea, sí habló con él, pero no al retorno, no le tuvo que decirle, tiene que haber una gente que pueda hablar con Dios, y en ese caso era Abraham. Y esa línea de dirección, incluso la veo en el niño también de esta, la extranjera, la egipcia. Mire que ella se puso a llorar, pero tampoco a quien escuchó fue el llanto del niño. Dios habló con la egipcia, pero no escuchó si podemos ver ahí que no es directamente a la egipcia, por mucho que, porque se puso a llorar. Dice, no quiero ver al niño que muera, y se lo dejó un árbol en la sombra y luego, pero es bien importante eso, hermano, porque muchas, en este tiempo, muchas personas hacen largas oraciones, pero nosotros podemos decir que realmente que no, Dios no va a escuchar si vaya, por ejemplo, si todavía está en ese tiempo, no era la circuncisión, sino que es el bautismo. Entonces, por eso, y mucha gente vive equivocada que piensa que Dios le escucha. Señor le bendiga. Ok, entonces estamos en el 23, le dice Dios, no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad. Y está haciendo un acuerdo, un pacto con Abraham, ¿verdad? Con Abraham. Él tiene miedo de Abraham, no tiene miedo de Dios, tiene miedo de Abraham. Pero le dice, él reconoce que Dios está con él. Sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y eso me interesa mucho porque fíjate que como humanos sabemos cómo ganarnos la amistad de los demás y la protección de los demás y la paz con los demás. Lo que estamos buscando, buscamos la paz, buscamos la situación en la que podamos estar, ¿verdad? Ayer estamos estudiando, o anteayer,
en Lucas, ¿verdad? Cómo este hombre era astuto para ganarse a sus amigos para que lo recibieran en su casa. Estamos viendo esa misma astucia aquí de parte de Abimelech, ¿verdad? Pero dice ahí la palabra que Abraham se quejó de que un pozo de agua Abimelech se lo había quitado. O sea, fíjate bien, o sea, no, Abimelech no era tan bueno, tan bonachón, ¿verdad? Ahora él se hace el desentendido, le dice, yo no sabía, bueno, entonces se lo regresa a Abraham, pero vemos que Abraham le da a Abimelech 7 corderas y le da, aparte de eso, le da ovejas y vacas a Abimelech, siendo que el pozo es de él. O sea, y vemos otra vez la sombra de Jesús, como Jesús, ¿verdad? Siendo que nosotros somos los pecadores y nosotros somos los que debemos ser castigados en esa dura cruz, Él es el que muere en la cruz. Él paga el pecado de nosotros. Y aquí estamos viendo la misma situación como para hacer un pacto a Abraham, en vez de que dice, bueno, dame esto porque me quitaste el pozo, regresa al pozo y dame y recompénsame, le dice, mira, dame el pozo que es mío y yo te doy esto. Y así quedan tranquilos. Y fíjate, que hacen un pacto en Berseba, se levantó Abimelech y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco ahí en Berseba y ahí invocó el nombre del Señor. Qué bonito, ¿no? Siempre otra vez hace una especie de altar y lo hace el Señor. Esos es los eventos que vamos a discutir ahorita. Ahora, volviendo entonces al primer evento, otra vez la pregunta es, o sea, ¿qué aprendemos de Dios, de los protagonistas? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Abraham? ¿Y qué aprendemos de Sara en los primeros 6 versículos? Y ahí sí ya los dejo a ustedes hacer los comentarios en cada caso. Luego le vamos a ver el 8 al 19. Ya Iván ya dio su adelanto. Y muy bueno, por cierto. Pero vamos a seguirle. Vamos a ver qué es lo que aprendemos de aquí. Pónganse las pilas y entren al ruedo. Y si tienen preguntas, háganlas con toda sinceridad. En fin, que tenemos varios agentes aquí, al hermano Agustín, a Fidel, a Joel, que pueden contestárselas fácilmente. Aquí, esta parte, el versículo 17, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Quién iba a ser de él una gran nación? Dios. Pero aquí, ¿quién está hablando ahí? El ángel de Jehová. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Porque el ángel de Jehová habla de Dios, pero dice, yo haré de él una gran nación. O sea, en primera persona. No dice, Dios hará de él una gran nación. El versículo 18. Buena pregunta. Buenísimo. Fidel. Fidel no quiere hablar. Ahí está, No, mira. si quiere, si quiere. Si quiere, ahí está, ya sé, ya prendió la cámara. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Amén. Todavía escuchándoles, todavía les estoy escuchando. Ahorita les hago comentarios. La pregunta es, ¿quién es el ángel de Dios? El versículo 17 y 18. La pregunta. Ajá.
Bueno, han dicho mucho sobre esto. El ángel de Dios, los ángeles de Dios le hablan a mucha gente en los pasajes bíblicos, como le habló le habló a Abraham, le habló al mismo Israel. Exactamente este ángel que habla aquí no se asemeja, sino un ángel de Dios, uno de los que tenía el Señor allí. Pero este ángel le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ahora, yo es Dios, no el ángel. El Señor. No sé qué va a ser ninguna gran nación. ¿Cierto? Ajá. Y esto nos compete especialmente a ti porque estamos hablando de ángeles. ¿No? Hermano. Lo busqué aquí en números Strong. Y dice que una deidad o la deidad de Dios. Dice así. Fíjese algo interesante en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjese que Dios cuando habla en plural, hagamos. Conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué tiene que ver con la Trinidad de Dios? Que Dios es trino. El ángel de Jehová, el ángel de Dios tiene varios protagonismos ahí en el Viejo Testamento. Varias veces, ahí mismo cuando sacrifican a Isaac, aparece también el ángel de Jehová. Y habla en nombre de Dios. Porque Dios le dice a Abraham que sacrifica a Isaac. Y el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Temes a Dios porque no me rehusaste tu hijo. Y está hablando el ángel de Jehová. Ahora, ¿a quién no se lo rehusó? ¿A Dios o al ángel de Jehová? Estoy confundiendo a la gente como ayer hizo el hermano Roberto, confundiendo. Hay que hacerlo, Ese es nuestro objetivo, hermano. Te iba a confundir. Nuestro objetivo es hacerlos pensar, hermanos, hacerlos pensar. Y no es que Dios siempre se manifiesta a través de ángeles, porque Él es un Dios supremo, un Dios todopoderoso, como dice Hebreo, es fuego consumidor. O sea, nadie puede ver a Dios y quedar vivo, ¿no? Aunque también cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ya le han visto cara a cara, ¿no? En cuanto a que Jesús tiene su esencia, ¿no? Divina, tiene su naturaleza de Dios, es Dios. Pero en este tiempo Dios no se podía manifestar Él, porque los cielos ni los cielos pueden contener la grandeza de Dios. Sí, el tema allí es la palabra ángel. O sea, ya ahí hay otra peculiaridad de Dios. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No sé si será el Espíritu Santo allí, basándose en lo que es el ángel. Okay. Fíjate que Dios es espíritu. Y cuando se le presentó a casa, porque se le dice que
que en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y le habló. Dice, levántate y tómalo de la mano. Okay. Y yo daré una gran nación. Le habló también a él. Aquí hay que profundizar un poco más, ¿no? Pero veo esta parte, ¿no? Cuando habla de ese ángel de Dios. Yo también veo cómo el carácter de Dios, amoroso, misericordioso, se compadece de Agar, verla llorar sola en el desierto, con un espíritu de quererse morir, no sé, Dios tiene misericordia, a pesar de que Él no es el hijo de la promesa, Dios escucha su clamor, su gemir, su dolor, y hasta el punto de que hace que le crea un pozo con agua para que ella reviva, ¿no? Y le dé a su hijo Ismael. Me parece eso que debemos tomar en consideración también. Y mira, veo acá, yo estoy buscando aquí varias versiones, he visto 4 y 3, 4, y todas hablan, o sea, no modifican la palabra ángel de Dios. No la modifican, No, o sea, que no se va a bien modificar. peculiar. Fíjate, Bien Samuel, peculiar. ya, Ismael iba a decir yo, Ismael, Fidel. Aquí en Juan capítulo 8, versículo 56. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que Abraham vio a Jesús, según el mismo Jesús. ¿Me escuchan, hermano? Sí, hermano, Joel. Bueno, Mira, hermanos, me está fallando el internet, pero en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 1 que nosotros, los seres humanos, somos inferiores a los ángeles, pero Cristo es superior a los ángeles. Entonces, desde esa premisa, primero eso, que nosotros somos inferiores a los ángeles y Cristo superior a los ángeles. Segundo, los ángeles son creados. Los ángeles son todos creados. Cristo no. Esa pregunta que hace el hermano Agustín es la pregunta que hacen los mismos testigos de Jehová para justificar la no divinidad de Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel y justifican su respuesta en esas mismas expresiones. Expresiones como el ángel de Jehová, el ángel de Dios, etc. Pero el hecho es que los ángeles tenían, como lo dice el mismo Hebreo, al final en el 14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esa es la función de los ángeles. Ellos son ministros, son ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, pero Dios necesita a cada ser humano para servir y llegarle a otro su propósito. Dios utiliza a los ángeles para hacer su propósito. Dios vino y Dios envió a un ángel para decirle a María que estaba embarazada. ¿Cuál era el propósito de su visita? Igual envió un ángel para decirle a Zacarías cuál era el propósito del nacimiento de Jesús. Y Dios envía muchos ángeles. Este ángel pudiera ser uno de los que esté, digámoslo, más cerca de Dios, sea el de mayor relevancia, digámoslo así, en la estructura. Usa de instrumento. Sí, entonces. Así como hoy nos utilizan nosotros. Pues. Sí, claro.
Entonces lo interesante es que el ángel de Dios no necesariamente no es ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni Dios. ¿Por qué los tres son uno solo? Ninguno de los tres fueron creados. Cualquier ángel, cualquier divinidad fue creada, cualquiera, ahí mismo en hecho. Y no es un ser humano porque nosotros los seres humanos somos inferiores, nos dice nosotros nos hacen un poco inferior a los ángeles. Entonces, lo importante es que es un ángel que trabaja directamente con Dios, como todos los ángeles, que trabaja, y Dios le asigna, le da la potestad de ser un ministrador para servicio en bien de quien en este momento está presente, que en este caso sería Ismael. Era mi comentario, hermano. No sé si se oyó. Acá dice un poco, aquí dice entidad celestial que entrega un mensaje de Dios a los humanos en la tierra. Esto aquí en Google está por acá, ¿no? Un mensajero de Dios. Eso es. Agustín. Marlene quiere decir algo. Yo lo veo todo, es porque no solamente en Génesis, hay muchos, en Éxodo, hay muchos, me puse a averiguar, hay muchos que hablan sobre el ángel de Dios en la Biblia. Dios es trino, ¿verdad? Y se ha mostrado, ¿verdad? La Trinidad, aunque es un solo Dios, porque nosotros creemos en un solo Dios, no hay tres dioses, sino en un solo Dios, pero para mí eso tiene que ver con la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Juan 1:18, el mismo Jesús dice así, pasa que está la letra pequeña y está oscuro aquí, no se puede apreciar bien, pero ya lo voy a leer. A ver, ya me perdí. Ok, 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntimo comunión con el Padre, es quien nos ha dado a conocer a Dios. Entonces, yo pienso, ¿quién se va? Disculpa. Yo pienso que es Dios en el Hijo, cuando dice el ángel de Jehová es Dios, pero en el Hijo, que muestra y habla como si fuera Dios, porque es Dios en la Trinidad, algo que es incomprensible para el hombre, para cualquier ser humano, porque nosotros creemos en un solo Dios, como decían los judíos creen en un solo Dios, no creían en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros sí creemos que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios, y que se manifestó en todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, vemos mucho la manifestación de este ángel de Dios, es Cristo, pues es el Hijo de Dios. Eso es lo que yo pienso, puede ser que esté errado. Okay. Bueno, obviamente una cosa que sí estamos seguros es que un ángel es un instrumento para ejecutar las voluntades de Dios hacia los demás, ¿verdad? Como por ejemplo, una pistola es un instrumento para que yo te mate a ti, ¿verdad? O sea, la pistola no es la que mata, yo soy el que mata. Yo soy el que tiro el gatillo y lleno la pistola con balas para matarte. Y igual que la computadora es el instrumento que estamos usando para hablar unos con otros. Ustedes me están escuchando a mí, yo soy el que hablo, pero el instrumento por el cual me están escuchando es la computadora suya y la mía y la nube, etcétera, todo el sistema de comunicación que hay. Entonces, tenemos esa situación específica. Ahora, Jesús va más allá, porque en Hebreos dice que Él es superior a los ángeles, luego dice se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y tomó forma y se hizo inferior a los ángeles para nosotros. Y probó la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, ¿verdad? De eso se trata, para que perdiéramos el temor a la muerte. Pero todo tiene su propósito. Tenemos que entender que los instrumentos que usa Dios son los que Él decide usar en un momento dado, ¿verdad? Y ese verbo, esa palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, se despojó de su deidad, lo que dice Filipenses capítulo 2, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese instrumento que Dios hizo
es diferente al de nosotros porque resucitó el tercer día y ascendió a los cielos, ¿verdad? En fin, simplemente debemos de tener entendido de que sí hay una creación espiritual de seres vivientes que actúan a nuestro favor de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Que son intermediarios entre nosotros y Dios. Cuando lo vemos de esa manera es bastante más sencilla. Porque cuando ustedes escuchan lo que estoy diciendo ahorita, la computadora no les dice, Roberto dijo esto, aquello y aquello. No, ustedes me están escuchando a mí como se los estoy diciendo a ustedes. Como si yo estuviera hablando y qué es lo que estoy haciendo. Y yo los escucho a ustedes de la misma manera, ¿verdad? Entonces no debe de asustarnos que este ángel abrió los ojos de ella, ¿verdad? Habló con ella, le dijo lo que tenía que hacer y lo que iba a hacer. Y una de las cosas más bonitas que a mí me gusta mucho de la palabra de Dios, que es para animarnos a nosotros, es decirnos algo que va a suceder en el futuro. Cuando nosotros ya nos falta esperanza y pensamos, no, pues a lo mejor mañana me va a atropellar un camión y me voy a morir, ¿verdad? Y cuando Dios te dice, no, tú sabes qué, dentro de 13 años, ¿verdad? Tu mujer estéril va a tener un hijo. ¡Wow! Va a ser tuyo también. Eso ya tiene mucho que ver para entender cómo trabaja Dios para animarnos también a nosotros. La promesa que Dios le hizo a Abraham es tremendamente larga, ¿verdad? Mucho después de que vivió. Sin embargo, cuando vemos a Abraham en el seno de Abraham en Lucas, ¿verdad? 18, ahí vemos que Abraham todavía está dándose cuenta de que lo que está pasando, ¿verdad? Cuando vamos a Moisés y Elías también nos damos cuenta que ellos están viendo y sabiendo lo que está pasando mucho después en el futuro, las bendiciones prometidas por ellos. ¿Ok? Bueno, ya son las 3:27 y no hemos avanzado mucho. Ok, podemos entonces dejar hasta acá el estudio y continuamos el próximo miércoles, ¿te parece? Si no tienen más nada que Sí, añadir o agregar pero alguna Agustín, pregunta. en conclusión, es lo que estamos hablando. Es lo que estábamos hablando. Lo importante es de cerrar ese capítulo allí, ese versículo, basándonos en que Dios usa instrumentos a sus ángeles para hablarnos, para hablarle, para comentar, para darle sus bendiciones como se las dio ahí a Agar. ¿Ok? Eso es importante aclararlo antes de cerrar estos 3 minutos que quedan. Hablar en Sí, nombre una de Dios, razón, en una nombre de razón que Dios. podemos pensar es que Dios dice nadie lo ha visto, porque si nos vemos, ¿qué pasa con nosotros? Morimos. Nos morimos, ¿verdad? Entonces, si para lo que nosotros vemos es algo que Dios permite que veamos, que no nos va a matar, ¿verdad? Y por eso Dios se hace ser humano común y corriente para que lo veamos, ¿verdad? Cuando se Como, hace Señor como el varón Jesús. que luchó con Jacob, ¿verdad? Hasta que rayaba el alba. Sí, eso fue lo que les comenté al principio. Y era Dios luchando Dios, con Jacob. Hermanos, Una manifestación de Dios, lo veo yo. Sí. Exactamente. No, una no manifestación. Dios Pero como en forma tal. humana, pero era un varón, puede ser un varón luchando Ujú. con Jacob. Pero era Claro. Dios. El instrumento, pues el instrumento que está usando. La computadora, el instrumento nada más. Como dice Robertito. Bueno, Pero Agustín no está conforme con la respuesta de Agustín. en el caso de Lisbeth no funciona porque no la vemos a ella. Ahí ve ese instrumento, la foto que tengo. Estaba viendo la foto. Hermano Iván, ¿qué iba a decir? yo creo que lo que quiere aparentemente en esa escritura es la palabra de, porque yo leo, por ejemplo, en Apocalipsis, ahí dice bien claro, Apocalipsis 14:16 dice, y otro ángel, pero ese ángel, yo ahí podría haber dicho, y el otro ángel de Jehová volando en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno. O sea, es el mismo ángel. Lo que pasa es que a veces con una palabrita que muchas personas quieren como complicar la situación. O sea, ellos son instrumentos que Dios utiliza para, incluso dije que están al servicio de nosotros, pero no los podemos nosotros también llevarlos
a otra cosa que la Biblia no dice, ¿verdad? Es la palabra de, me parece. Y yo siento que son ángeles que están al servicio como instrumentos de Dios y Dios lo utiliza en el momento que Él vino el ángel con María, vino el ángel con Elizabeth, y tenemos tanto que lo único que nos mira que no aparece la palabra de. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias. Danos una conclusión, Fidel. Sí, eso es, hermano. O sea, esa parte, la parte que estamos comentando al principio y que fue lo que yo entendí, que el instrumento de Dios aquí es Los Ángeles. Y a lo largo de la palabra ha sido así. Incluso vemos situaciones como el de Jacob, el de María, incluso el mismo capítulo anterior, cuando vemos los ángeles cuando el mismo Lot, cuando vemos también los ángeles utilizados cuando fue alzado Jesús al cielo. O sea, ¿quién le habló? ¿Quién le habló a los apóstoles? O sea, todo esto nos lleva a pensar esto, porque el Señor, por supuesto, no va a manifestarse físicamente, sino a través de sus ángeles, hasta que estuvo Jesús en la tierra. Vemos eso que yo no veo cuando estaba Jesús en la tierra, no veo manifestación de ángeles. No, creo que no, si no me equivoco. O sea, y luego, después que en el momento que Jesús resucita y asciende, vuelven otra vez los ángeles allí a manifestarse el día antes de Pentecostés, cuando de hecho capítulo 1, verso 8, cuando fue alzado arriba, dice, se le aparecieron dos ángeles con vestidura blanca, ¿quiénes? A los ángeles, a los discípulos del Señor, a los apóstoles. Entonces, es lo que yo pienso y lo que yo entiendo de este versículo. Lisbeth. Y hoy en día se manifiestan ángeles. No te entendí, ¿cómo? Que si hoy en día se manifiestan ángeles, se le va a Sí, aparecer hermano, un ángel a alguien. yo creo que sí, porque inclusive en nuestras oraciones, muchas veces, Señora, envía ángeles a cuidarnos, tu legión de ángeles, hablamos muchas veces en nuestras oraciones porque lo creemos. ¿Okay? Yo pienso que sí. Agustín y Roberto, ¿qué dicen? Bueno, mis amados hermanos, estoy mirando. cada vez que mi hijo sale a la calle, yo le pido al Señor que lo acompañe en ángeles. Y un día llegó y dijo, mire mamá, lo que me pasó realmente no es sobrenatural. De verdad Hermano, que se le sí. Me dijo, eso es sobrenatural lo que me pasó. Yo, viendo la lógica humana, no hubiese podido lograrlo si realmente no hubiese tenido ayuda de ángeles en algo que le pasó en la calle. Casi pierde la vida. Y me dijo, de verdad me vi como que una ayuda sobrenatural, porque por la lógica humana no le encuentro lógica. Eso fue lo que me vino un día comentándome. Realmente, sí, Dios, sí me acompaña a esos ángeles que tú me colocas todos los días. Yo le dije, bueno, para el que cree todo es posible, amada hermana. Fíjese que cuando Jesús nace, en el capítulo 2 de Lucas, dice que estaban los pastores cuidando del rebaño, y dice el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor. O sea, no es lo mismo un ángel del Señor que el ángel de Dios. O sea, yo lo veo diferente. Los ángeles son mensajeros. O sea, los ángeles, el propósito del ángel era llevar mensajes. Pero el ángel de Jehová no llevaba mensajes solamente, sino que hacía promesas. Ahora, él se apropiaba de la promesa. Decía, yo haré de ti. Yo. O sea, no decía Dios hará de ti, sino yo.
O sea, lo que decía Marlene, o sea, Dios es trino. Aunque es un solo Dios, son tres personas distintas. Jesús mismo en Primera de Pedro, en el versículo 10 y 11, él decía, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. ¿Quién era el que profetizaba? Cristo. Entonces, yo creo que, como decíamos, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea, Él lo puede todo, pues puede saber, Él sabe todo, puede estar en cualquier parte. Y entonces, Él se puede presentar en forma del ángel de Dios, pero no es que era un ángel con alas y esas cosas, sino que imagino que era en forma humana como nació de María, igual. Y para hablarle en este caso, aunque aquí no dice que se le presentó a Agar, sino que le habló desde el cielo. Fíjese que le habló desde el cielo, según lo que dice el texto. Igual que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, o sea, el ángel le habla, pero no se presenta delante de él, sino que le habla desde el cielo. Y se presenta como Dios, porque no me negaste a tu único, a tu unigénito, a tu hijo. O sea, no me lo negaste. O sea, Dios le pidió que lo sacrificara y él dice, no me lo negaste. Se habla en primera persona. Por eso es que yo veo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando en ese momento. Es lo que yo lo veo de esa manera, no sé. El hermano Roberto dice que puede ser que ellos hablaban en nombre de Dios. Claro, pero no decían Dios dijo, sino decían de una vez lo que Dios estaba diciendo o quería decir. Así como el instrumento que utiliza Dios para comunicar su mensaje. Pero a diferencia de un profeta, el profeta hablaba en nombre de Dios, y aquí el ángel habla como Dios, o sea, como si fuera primera persona, como en primera persona de Dios. Es lo que se ve en este texto. Fidel lee Lucas 22:43. Entonces se le apareció un ángel del cielo que los fortalecía. Esta es una versión de la Biblia habla hoy. Vamos a leer la Reina Valera. Eh, 22:43, ¿no? 23. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Eso es lo que dice ese versículo. Okay. Solo eso, es que preguntaba si había ángeles durante el tiempo que Jesús estuvo aquí. Sí, y aquí está corroborado que sí. Y otra es en Juan capítulo 12, cuando los griegos buscan a Jesús, el versículo 27 y al 30. Y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifique. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud estaba allí y había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel les ha hablado. ¿No? Sí. Pero eso lo decía la gente, ¿no? La gente no lo decía, no lo decía. Porque sí se oyó la voz, ¿no? Se oyó la voz del cielo. Que es la misma situación que vemos en Agar y Ismael. Primero vino la voz del cielo y luego dice que un ángel le habló, ¿no? Y cuando vemos también, cuando Jesús fue bautizado, el mismo Ajá. Dios. Mismo Dios y en la transfiguración.
El mismo Dios dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Pero la pregunta es si usó un portavoz, ¿verdad? O una computadora, pues entonces ese instrumento puede ser el ángel, ¿no? O sea, depende, no sabemos. Lisbeth dice que en Salmos 29 habla de la voz de Dios. ¿Qué verso? Lisbeth, ¿qué verso? Como a partir del 3. Salmo. Sí, léelo, por favor. No tú, es que le... Ya, déjame, estoy ¿Ya buscando. Salmo qué me dijiste? Salmo 29. Sí. Del 3 en adelante. La voz de Jehová Ok. sobre las aguas truena, truena el Dios de la gloria, Jehová sobre muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Ahora, la voz de Jehová estaba todo el tiempo ahí. Lo que pasa es que no fue exactamente la voz de Jehová, sino el ángel de Dios. O sea, esa palabra ángel es la que nos confunde muchas veces. La palabra Hermanos, ángel. hermanos, ¿me oyen? Y Joel. Sí, hermano, adelante. Solo quiero hacer una acotación, Se porque, escucha cortado. ¿me oye bien? Ahora sí. Creo que el internet está fallando. No, yo creo que es el micrófono, Lo que hermano. dice... No, Yo creo que es el micrófono que tiene interrupción, tiene mala conexión allí. Hermano, mira, aquí para decir algo rapidito. El hermano le llama la atención porque el ángel de Jehová, el ángel de Dios, habla en primera persona. Él habla con esa autoridad de decir, sí, mira, yo lo hago, perfecto. Y es razonable lo que el hermano Agustín está diciendo, por supuesto, ¿no? Pero me llama la atención que Pablo también dice lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si leemos 2 Timoteo 2:8, Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, ¿no? O sea, Pablo está atribuyéndose que el evangelio es de él, porque el mí que está utilizando ahí es un posesivo, un adjetivo posesivo. Sin embargo, él lo hace con la claridad de que él considera, ama tanto al Señor, ama tanto la obra, que lo que está haciendo, lo está haciendo como si fuera de él. ¿Ok? Igual puede suceder con esta expresión, el ángel de Jehová, el ángel de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, al estar en relación directa con Dios, al estar en relación directa con el Padre, al estar directamente en la presencia, pues ellos hablan con la autoridad de decir, mira, yo. ¿Por qué? Porque son mensajeros, ¿ok? Son mensajeros. La Biblia dice como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Entonces, también Pablo dice en 2 de Timoteo, también dice, oye, mira, acuérdate de Jesús, conforme a mi evangelio. Entonces, atribuirse, digámoslo así, o posesionarse de una expresión no me hace a mí ser el dueño de esa. Soy un instrumento por medio del cual Dios se establece, ¿no? Y eso es lo que yo veo aquí en este momento en las expresiones en las cuales aparecen los ángeles, en lo que muy sabiamente el hermano Agustín pues puso a colación. Es importante esa aseveración que él hace. Entonces era mi comentario, hermano. Bueno, Joel, te escuchó bien. Te escuchó bien, gracias a Dios. ¿Algo más que agregar?
Como dice nuestro hermano, el jefe. No, pues que sí era bueno de una vez empezar a aclarar este asunto de los ángeles porque yo sé que Fidel ha estado pidiendo eso desde hace no sé cuántos siglos antes de que se bautizara, yo creo. Sí. Y curiosamente aquí vuelve a repetirlo, ¿no? Adelantándonos al 22. 22:15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo. Pero ya te queda más claro a ti, Fidel, ¿o no? No, ya estoy claro. Ahí, bueno, es la disyuntiva que tiene Agustín también, ¿no? Mira, Pero cualquier duda que ustedes tengan acerca de esto, cuando lleguen al cielo, le dicen, pregúntale a Dios. Mira, yo quiero conocer al ángel de Jehová. Quiero saber quién es. Quiero saber si tiene 6 alas o 4. pero es que o sea, no me parece que fuese Jesús ni ninguno de la deidad de Dios, porque es que si no fuese ahí, claro, dijera. O sea, es como dice ahorita el hermano Joel, o sea, el atributo que se le coloca al ángel allí es preciso, es un mensajero. Puede haber sido el ángel Gabriel, o le decimos el ángel Roberto, el ángel Agustín, o cualquiera de ellos. Le mandamos un mensajito. Bueno, en Hebreos dice que sin querer hemos hospedado ángeles, quizás, ¿verdad? En la casa, por eso es bueno ser hospitalario. Ya sabemos que por eso cuando vayamos a Madeira tenemos donde llegar. Sí, señor. Amén. Pero siempre y cuando sean ángeles. Lleven plata y Me tienen que mostrar la areola y las alitas. Si no, no entro. Todavía estamos grabando, cuidado, ¿eh? Ay, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me acordaba. Bueno, vamos a terminar con la grabación. Estás bromeando por lo que escuché en la grabación. Ok. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna pregunta? Si no, ya son las 47 aquí. Aquí ya son casi las 10 de la noche. Así que vamos a terminar la grabación.